Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Es un placer tenerlos de vuelta aquí en nuestro espacio, donde desentrañamos los últimos chismes, las noticias más candentes y las historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una revelación que promete ser tan emocionante como peligrosa. Vamos a hablar de algo que está generando muchísima conversación, y se trata de Kerem Bürsin advirtiendo a Hande Erçel sobre un plan peligroso de Afsanur. Sí, han oído bien. La tensión está más alta que nunca, y ustedes son los primeros en enterarse de todos los detalles aquí. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de drama, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, solo toma un segundo y al hacerlo, se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Así que pulsen ese botón rojo y únanse a nuestra increíble comunidad. Dicho esto, prepárense porque lo que viene a continuación es oro puro. El mundo del cine y la televisión turca, como sabemos, está lleno de historias apasionantes, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y es precisamente ahí donde encontramos la chispa que ha encendido esta nueva controversia. Kerem Bürsin, ese galán que ha conquistado corazones, y Hande Erçel, la deslumbrante actriz que es un ícono de estilo y talento, se encuentran, al parecer, en medio de una situación delicada, orquestada por una figura que hasta ahora se mantenía en un segundo plano, pero que ahora emerge con fuerza, Afsanur Sancaktutan. Los rumores, como siempre, han estado circulando como pólvora, pero esta vez parecen tener una base más sólida. Al parecer, Kerem Bürsin ha tenido conocimiento de un plan que Afsanur Sancaktutan estaría ideando, un plan que no solo afectaría negativamente a Hande Erçel, sino que podría tener consecuencias mucho más amplias. Y lo más intrigante es que Kerem, conociendo a Hande y quizás la naturaleza de las intenciones de Afsanur, ha decidido intervenir. Es un movimiento audaz, una muestra de protección, o quizás una forma de desviar una tormenta que se avecina. ¿De qué podría tratarse este peligroso plan? Las especulaciones son muchas y variadas. Podría ser algo relacionado con su carrera profesional, con estrategias de marketing, o incluso con su vida personal. Afsanur Sancaktutan, aunque talentosa y joven, ha estado ganando terreno rápidamente en la industria, y algunas fuentes sugieren que su ambición podría estar llevándola por caminos poco recomendables. ¿Está intentando sabotear a Hande? ¿Está buscando beneficiarse de alguna manera de su fama o de alguna situación particular? La verdad es que por ahora, solo tenemos fragmentos de información y un titular que nos deja con muchísimas preguntas. Lo que sí parece claro es que Kerem Bürsin no ha actuado a la ligera. Si él, que ha compartido escenario y quién sabe, quizás más con Hande, se ha tomado la molestia de advertirle, es porque la situación es seria. Pensemos en ello, Kerem es un hombre con experiencia, ha navegado las aguas a menudo turbulentas de la fama. Si él percibe un peligro, es probable que ese peligro sea real. La advertencia podría ser desde un consejo amistoso, una llamada de atención sobre ciertas compañías o influencias, hasta una confrontación más directa sobre las intenciones de Afsanur. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de análisis y comentarios durante mucho tiempo. Tras su separación, ambos han mantenido una actitud profesional, aunque siempre queda la incógnita de cómo son sus interacciones fuera de cámaras. Es posible que este incidente sea una prueba de que, a pesar de todo, existe un vínculo de respeto y quizás de preocupación mutua. Y es precisamente esa conexión la que podría haber motivado a Kerem a actuar. Ahora hablemos de Afsanur Sancaktutan. Ella es una actriz con un gran potencial, ha demostrado su talento en varios proyectos exitosos. Sin embargo, como decíamos, la industria es competitiva y a veces, la presión por destacar puede llevar a decisiones cuestionables. ¿Podría Afsanur estar sintiendo que necesita dar un empujón extra a su carrera, y que la mejor manera de hacerlo es minando a otra persona? Es una teoría, claro, pero en el mundo del espectáculo, las ambiciones desmedidas pueden ser un motor peligroso. Imaginemos el escenario, Kerem se entera de que Afsanur tiene intenciones de perjudicar a Hande de alguna manera. Tal vez un plan para generar un escándalo, para difundir información falsa, o incluso para interponerse en proyectos importantes de Hande. Ante esta situación, Kerem, conociendo quizás la vulnerabilidad de Hande ante este tipo de ataques, o simplemente por un
Sentido de justicia o solidaridad profesional, decide alertarla. La advertencia podría haber sido directa: Ande, ten cuidado con Afsanur. Está tramando algo que podría hacerte daño. O quizás algo más sutil, como un consejo sobre ciertas personas o situaciones en las que se está involucrando Afsanur. Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es el misterio que la rodea. No tenemos los detalles concretos del plan de Afsanur, ni la naturaleza exacta de la advertencia de Kerem. Y ese es precisamente el gancho que nos mantiene a todos expectantes. ¿Se trata de algo que podría dañar la reputación de Ande? ¿Podría afectar su carrera profesional, quizás sus contratos publicitarios o sus próximos proyectos? O tal vez el peligro es de una índole más personal, algo que podría causarle un dolor emocional o estrés innecesario. También debemos considerar las posibles motivaciones de Afsanur. ¿Es pura ambición desmedida? ¿Hay alguna rivalidad secreta que no conocemos? ¿O quizás está siendo manipulada por alguien más? A veces los actores jóvenes son presas fáciles de personas con intenciones ocultas que los utilizan como peones en sus propios juegos. Si este fuera el caso, la advertencia de Kerem sería aún más crucial, protegiendo no solo a Ande, sino quizás también a Afsanur de caer en una trampa. Pensemos en la dinámica entre los tres. Kerem y Ande con una historia compartida. Afsanur, la emergente que podría estar buscando su momento. Y ahora Kerem, actuando como un protector, o quizás como un mediador involuntario en una situación conflictiva. La tensión es palpable y el drama está servido. Las redes sociales, como era de esperar, ya están ardiendo con comentarios y teorías. Los fans de Ande están preocupados y defendiéndola a ultranza. Los admiradores de Kerem lo ven como un gesto noble y protector. Y los seguidores de Afsanur están divididos, algunos defienden a su ídolo y otros expresan preocupación por las acusaciones. Este tipo de situaciones generan inevitablemente bandos y polarizan la opinión pública, lo cual, para los medios y el público, es pan de cada día. Lo que también es importante destacar es la profesionalidad con la que hasta ahora, todos han manejado la situación públicamente. Ni Kerem, ni Ande ni Afsanur han emitido declaraciones oficiales al respecto. Y eso, en cierto modo, añade más intriga. ¿Están tratando de manejar esto en privado? ¿Están esperando el momento adecuado para pronunciarse? O quizás simplemente hay un acuerdo tácito para no avivar más el fuego. Sin embargo, el hecho de que esta información haya salido a la luz sugiere que alguien, de alguna manera, está filtrando detalles. Y eso en sí mismo puede ser parte del plan de Afsanur, o una reacción ante él. La guerra de información es una herramienta poderosa en la industria del entretenimiento, y a veces, las filtraciones pueden ser intencionadas para crear una narrativa o para desacreditar a alguien. Considerando el título, Kerem Bürsin advierte a Ande sobre el peligroso plan de Afsanur, podemos inferir que el plan de Afsanur es, como mínimo, malévolo o perjudicial. La palabra peligroso sugiere que va más allá de una simple rivalidad o una pequeña trampa. Podría implicar acciones que tengan un impacto significativo y negativo en la vida o carrera de Ande. Si Kerem se ha tomado la molestia de advertir a Ande, es probable que la amenaza sea lo suficientemente seria como para justificarlo. ¿Qué tipo de peligro podría ser? Podría ser una trampa legal, una campaña de desprestigio orquestada, o incluso algo que ponga en riesgo su seguridad personal, aunque esto último es menos probable en el contexto de la industria del entretenimiento turca, a menos que se trate de algo muy específico y extremo. La lección aquí para todos nosotros como espectadores y para las personas involucradas, es la importancia de la integridad y la profesionalidad. La ambición es un motor importante, pero debe ir de la mano con la ética. Y cuando uno percibe que alguien está actuando de manera perjudicial, es importante saber cómo reaccionar. Kerem Bürsin, al parecer, ha elegido la vía de la advertencia. ¿Cómo podría Ande reaccionar a esta advertencia? Podría ignorarla, confiando en su propia fortaleza o considerando que es una exageración. Podría tomarla muy en serio y empezar a tomar precauciones, investigando más a fondo las intenciones de Afsanur. O quizás podría confrontar directamente a Afsanur, buscando una aclaración o una explicación. Y por supuesto, ¿qué papel juega Afsanur en todo esto? ¿Es consciente de que su plan ha sido descubierto? ¿Está siendo malinterpretada? ¿O efectivamente está decidida a seguir adelante con sus intenciones? Estas son las preguntas que nos mantienen en vilo y que sin duda seguiremos de cerca.
En resumen, mis queridos amigos, tenemos un titular que promete drama, intriga y posibles conflictos en el mundo del espectáculo turco. Kerem Bürsin, al parecer, ha tomado un rol activo al advertir a Hande Erçel sobre las intenciones potencialmente peligrosas de Afsanur Sancaktutan. Las especulaciones son amplias y las motivaciones de Afsanur son un misterio. Lo que sí sabemos es que esta situación está generando mucha atención y seguramente continuará siendo un tema de conversación en los próximos días y semanas. Ahora, antes de despedirnos por hoy, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido de cerca la carrera de estos artistas? ¿Tienen alguna teoría sobre cuál podría ser el plan de Afsanur? ¿Creen que la advertencia de Kerem es un gesto de protección o algo más? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos y nos ayudan a crecer como comunidad. Y para aquellos que han llegado hasta aquí, si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más relevantes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta intrigante situación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que publicamos. Gracias por acompañarnos en esta aventura de chismes y noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse informados.